o mucha diferencia. Entre otras cosas, esto se lo queremos preguntar a Darío Díaz, al postdoctor Darío Díaz del IPEC, que ya está en línea. Darío, ¿qué tal? Un gusto enorme saludarte. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, estábamos leyendo el informe y me parece que tiene una intro que estaría bueno que por ahí también nos cuentes, que es una descripción concreta de este documento y de qué temas analizaron. En esa intro, por ejemplo, se hacen aclaraciones que me parece que está muy buena que las cuentes, ¿no? Como, por ejemplo, una cosa es ver o hacer el análisis de la pobreza como indicador, digamos, y otra cosa es ver el tema de ingresos en el aglomerado Posadas. Contanos un poco eso, la distribución del ingreso familiar per cápita, que es un poco lo que ustedes han hecho, y esta diferencia que se hace en la intro del trabajo. Bueno, este es un trabajo que en este año cumple 8 años, que lo venimos haciendo desde el instituto. Consiste justamente en hacer un procesamiento y un análisis de la encuesta permanente de hogares, particularmente basándonos en las categorías y en las variables que utiliza también el mismo INDEC, en el cual el principal pretexto para que tengamos este informe fue la discontinuidad de los cálculos que realizaba INDEC para el aglomerado Posadas, y lo que consiste justamente tiene que ver con un análisis sobre cómo se distribuyen los ingresos y tomamos diversas categorías de los ingresos. Una de ellas tiene que ver sobre el ingreso total familiar, que consiste en la sumatoria de todos los ingresos de los integrantes de un hogar. Hay que tener en cuenta que el hogar se considera a un grupo de personas con vínculo o no, que comparten los gastos de alimentación, y también entre las categorías tenemos el ingreso familiar per cápita, que consiste en el cociente entre este ingreso total de la familia y la cantidad de miembros. También el ingreso total individual, que es aquel ingreso que es de cada uno de los integrantes del hogar, y que consiste en la suma de todos los ingresos que provienen de la ocupación principal de la secundaria, como asimismo de los ingresos que no se derivan del trabajo. Y en la introducción lo que hacemos justamente bien nosotros, hablar sobre qué es lo que entendemos por desigualdad. Y es allí donde justamente hablamos de que si bien el estudio de lo que es pobreza, yo también en el IPEC somos una de las pocas provincias que mide pobreza multidimensional. Si bien el estudio de la pobreza está vinculado con el estudio de la desigualdad, hay dos características principales que diferencian, ya que generalmente cuando hacemos un estudio de desigualdad se valora toda la distribución, mientras que cuando uno realiza el cálculo de lo que es pobreza, solo importa un grupo, que es este grupo que no cumple con ciertos umbrales, que en el caso de lo que es pobreza por línea de ingresos, esta línea que separa el acceso a la canasta básica total para no ser pobre, o el acceso a una canasta básica de alimentos, o en el caso de la pobreza multidimensional, que nosotros también medimos, es la no satisfacción de más de 17 indicadores que tienen que ver justamente con las condiciones de vivienda, de habitabilidad, hacinamiento, acceso a los servicios públicos, etcétera. Darío, te interrumpo ahí un segundito, porque me parece que además ustedes en el... me faltaba claro. En la intro, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, mientras desigualdad es básicamente un trabajo de estudio relativo, es decir, comparo esto con esto, cuando trabajo sobre pobreza simplemente focalizo, tomo un complejo de datos y me fijo en esos datos y establezco un límite hacia arriba y hacia abajo.
Hay una cuestión que me pareció muy interesante, está en uno de los gráficos, porque en ese gráfico lo que se pone es el porcentaje de la población con ingresos individuales del total, es decir, de toda la población de la Argentina, y se compara ese mismo dato, el porcentaje de población con ingresos individuales, del aglomerado Posadas. Si uno nota que de 2015 a 2020, si no noté mal, hay una tendencia donde la gente del resto de la Argentina percibe más que los habitantes del aglomerado urbano Posadas, y que esa cifra se empieza a revertir en el año 2020 y se revierte en el año siguiente, 2021, donde los posadeños empiezan a percibir, o al menos ustedes eso miden, por encima del total de aglomerados urbanos de Argentina. ¿Hay alguna explicación para esto? Bueno, contanos un poco eso, ese dato que me parece que es llamativo. Bueno, ese dato tiene que ver justamente con saber cuál es el porcentaje de toda de la población total que integra justamente lo tiene que ver Posadas por un lado y el otro que es total urbano. Y en este caso, el último dato que corresponde al 2023, primer trimestre, sí, Posadas tiene el 63,2% de la población que cuenta con ingresos individuales, sean de fuentes de trabajo o no, frente al 62% de la Argentina. Nosotros hemos visto que en Posadas particularmente hay otros gráficos en este mismo informe donde se visualiza la evolución de lo que tiene que ver con el índice de Gini y también con la brecha de ingresos. Y hasta el año 2020/21, desde el año 2015, veíamos un mejoramiento significativo en la distribución del ingreso. Y esto lo que estamos queriendo decir es que hay mayor cantidad de personas que tienen ingresos. No hacemos la discusión sobre el poder adquisitivo de los ingresos, sino que en este caso estamos hablando solamente de la cobertura de personas que cuentan con algún tipo de ingresos. Y eso también tiene su correlato cuando uno después hace los gráficos de Gini y la curva de Lorenz, que también es otro de los gráficos que nos permite medir gráficamente y espacialmente cómo está la distribución del ingreso. Y también en ese periodo se nota un mejoramiento en la distribución del ingreso. Ya en el último año y medio, 2 años, sí, vemos que de nuevo hubo un empeoramiento en los indicadores de distribución particularmente, pero digamos, cuando uno hace los contrastes de acá al 2015, y hay otro informe que también nosotros tenemos que es con datos históricos, donde comenzamos desde el año 2004, vemos, digamos, un mejoramiento muy grande, como por ejemplo decirle que en el 2004 había casi una diferencia de 30 veces entre el 10% con mayores ingresos y el 10% de menores ingresos, y actualmente esta brecha ha bajado notablemente a 14 veces. Entonces, estos indicadores también, este primer gráfico que usted hablaba sobre la proporción de ingresos que hemos superado a la Argentina, también tiene un correlato con otra variable que también invito a que la audiencia pueda verlo, que es el coeficiente de dependencia, ¿sí? El coeficiente de dependencia es justamente un cociente entre la población que trabaja o que está buscando activamente trabajo o que está cubierta por el Estado mediante algún ingreso sobre la población total,
y es allí donde en los últimos años vimos también que hay un coeficiente de dependencia menor. Eso significa que hay menos financiamiento y que las personas mismas se buscan su propio trabajo y su propio proyecto de vida. Ese es un dato muy relevante. Para cerrar, ¿no? Este tipo de informes, por ahí técnicamente son un poco áridos para los que no siguen este tipo de cosas, son básicamente instrumentos para la toma de decisiones. Con ese criterio ustedes lo formulan. Sí, así es, digamos. Siempre intentamos que nuestros informes sean como un respaldo para que las decisiones estén tomadas con la mayor información posible. Sabemos que, como bien dice, son algunas cuestiones muy técnicas, algunas de ellas, y intentamos a veces también, mediante la infografía que está en nuestra página web, tratar de poder bajarlo un poco más al llano, pero es eso, es justamente en tiempos vertiginosos, dinámicos, turbulentos, y tratamos que con estos informes al menos ayuden a minimizar la incertidumbre en la que estamos todos. Así que sí, esa es la principal función. Perfecto. Darío, ha sido un gusto, te agradecemos muchísimo esta amabilidad de atendernos que has tenido. Bueno, muchísimas gracias, que tengan una muy linda mañana. Saludos. Charlábamos con quien coordinó este trabajo, Darío Díaz, del IPEC, un informe anual sobre la distribución del ingreso en el aglomerado Posadas, insisto, es un informe técnico, obviamente muy árido, hay que tener paciencia para leerlo, algún conocimiento de estadística, porque hay que entender toda la jerga del mundo estadístico, ¿no? Población, aglomerado, unidad de análisis, variables, etcétera. Pero más allá de eso, informa y mucho sobre la situación de la distribución, ¿no? Sobre la equidad, si uno lo quiere ver desde otro lugar, no quiere darle otro nombre. Así es que me pareció simplemente interesante ver este trabajo. Está disponible para aquellos que quieran en el sitio del IPEC, esto es ipecmisiones.org, y van a informe aglomerado Posadas primer trimestre de 2023 y se van a encontrar con el trabajo completo.